Por favor, Lucas capítulo 24, por favor, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Quiero que me acompañen, hermanos, ahí, por favor, del versículo 27 al 35. Así como estamos sentados, usted me sigue con su vista. Lucas capítulo 24, versículos 27 al 35. Dice la palabra de Dios: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Quiero llamar, hermanos, su atención al versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Quiero hablar en esta noche, hermanos, de esta historia, el camino a Emaús. Vamos a orar. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, por la bendición de estar aquí. Señor, reconozco que no soy digno, Padre, pero también, Señor, a la vez sé que es tu gracia y tu favor el que me permite estar de pie, Señor, ante este hermoso pueblo, esta hermosa iglesia. Padre, pedimos que tu bendición sea con nosotros. Espíritu Santo de Dios, limpia mis pensamientos, mi corazón. Tu palabra, Señor, sea expuesta. Que haya corazones y mentes, Señor, dispuestas a escuchar tu palabra en esta tarde. Bendice también a aquellos hermanos que están viendo la transmisión, que seamos edificados con tu palabra, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Esta historia del camino de Emaús está ubicada en este evangelio de Lucas. La otra referencia que nos da sobre este pasaje es en Marcos capítulo 16, del 2 al 13. Es una descripción muy corta por parte de Marcos. En el evangelio de Lucas es el único evangelio donde da una explicación más amplia de este acontecimiento. Dice el versículo 13: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Empieza este pasaje diciendo: y he aquí, 2 de ellos. La Biblia no nos da más que un solo nombre, que está más adelante, el de Cleofas, pero dice que había 2. Y estudiando este pasaje, el capítulo 24, vemos de dónde salían ellos 2. El versículo 9 del capítulo 24 nos dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran discípulos de Jesús que no estaban considerados en los 11. Durante el ministerio de Cristo, Jesús tuvo muchos seguidores y muchos discípulos. Aquí se encontraban estos 2 que estuvieron mientras Jesús estaba vivo, mientras Jesús estuvo en su ministerio. Dice la Biblia que una aldea llamada Emaús, y nos da una descripción muy importante, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Investigando, hermanos, para poder ilustrar más o menos cuántos son 70 estadios, son aproximadamente 11 kilómetros. Buscando en el Google Maps, dije, bueno, quiero buscar una referencia para que los hermanos puedan imaginárselo. Es como si fuéramos de aquí de la iglesia, hermanos,
suponiendo que no existiera la garita, que pudiéramos pasar así como si nada. 11 kilómetros exactos son de aquí de la iglesia al Jack in the Box que está cruzando el otro lado, en Calexico. Esos son 11 kilómetros exactos. Aproximadamente son 23 horas, son 23 minutos en carro, suponiendo que no hubiese garita, y son 2 horas 8 a pie. Más o menos fue el tiempo en que estos hombres iban a caminar de Jerusalén a Emaús. La Biblia nos habla que ellos estaban decididos a ir a Jerusalén. Ahora, versículo 14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Para ellos dos, lo del momento era la muerte de Cristo. Ellos todavía no habían escuchado las noticias de Jesús resucitado. Ellos ya habían decidido regresar a Emaús. Posiblemente ellos eran originarios de ahí. Y su plática era tal vez en un sentido de añoranza, tal vez en un sentido de reflexión, en un sentido de decir todo ha terminado. Fue maravilloso estos 3 años que estuvimos con Jesús, pero todo ha terminado. Él está muerto, fue enterrado y nosotros nos vamos. Tal vez en su camino ellos platicaban la muerte tan injusta que tuvo Jesús. Tal vez en su camino ellos hablaban de cada látigo que fue puesto en la espalda de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez hablaban de esa corona de espinas que fue puesta en su cabeza. Tal vez comentaban de esas horas que estuvo en la cruz en agonía. De que cuando Él tuvo sed le dieron vinagre. De que su costado fue traspasado. Que Él fue exhibido. Que Él se quedó solo. Hablaban de ese Jesús que hizo grandes milagros. Que sanó a muchos enfermos. Que impactó a toda una nación. Tal vez hablaban de aquellos escribas y fariseos que injustamente habían acusado a Jesús. Tal vez hablaban de Judas, cómo él había traicionado a su maestro, cómo estuvo entre ellos y al final fue el que le entregó. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Hasta que Jesús se acercó a ellos. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En su plática se acercó un hombre. Tan interesante era lo que ellos hablaban. Tanto había sido impacto la muerte de Cristo, todo lo que ellos habían visto, que no se dieron cuenta que Jesús se acercó a su camino. Jesús cuestiona la plática de ellos y su estado emocional. Versículo 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué pláticas son estas? ¿Qué es esto de lo cual ustedes están hablando? ¿Por qué hablan con un sentimiento de tristeza? ¿Por qué hablan como si no hubiese más esperanza? ¿Por qué hablan como si todo ya hubiese terminado? Tal vez era una pregunta muy absurda para estos dos. Ellos trataron a Jesús como un forastero, como un extranjero, y me atrevo a decir como hasta un loco. Versículo 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres el único que no ha puesto atención en lo que ha pasado? ¿Has estado encerrado en una cueva? ¿Te has quedado en casa estos días? ¿No te has enterado de todo lo que ha pasado? De cómo este hombre fue crucificado injustamente,
cómo fue expuesto, cómo fue traicionado, cómo fue abandonado, cómo fue entregado a los romanos y le dio una muerte de cruz, una de las peores muertes que pueda haber. ¿No te has enterado? ¿No has puesto atención a las noticias? ¿A lo que dicen? ¿A lo que comentan? ¿En dónde has estado? ¿De dónde vienes? ¿De qué país has venido? ¿Eres acaso un extranjero? Versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. La decepción. Dos hombres platicando. La decepción de un libertador que nunca llegó. Ellos esperaban, tal vez, como en el tiempo de los jueces, un libertador. Alguien que viniera y lo sacara del poderío romano. Y ellos tal vez con lágrimas en sus ojos, tal vez ellos con desesperanza, con dolor. Cuando Jesús pregunta, ¿qué cosas? De ese Jesús Nazareno que fue entregado. Y nosotros pensábamos que Él iba a ser el libertador, el que iba a redimir a Israel, el que nos iba a sacar por fin de esta esclavitud, que Él iba a ser rey sobre nosotros. Sus esperanzas habían terminado por la decepción de ese libertador que para ellos nunca llegó a sus vidas. Versículos 25 y 26. Entonces se les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía en todas las escrituras lo que él decía. La exhortación a regresar a las escrituras. Este hombre extraño que se acerca en su camino, de repente al escuchar esos semblantes, al escuchar esas pláticas, al ver el corazón de él, dice con unas palabras que no me imagino que eran calmadas, no, fuertes, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Los trata a ellos como ignorantes, como neófitos. ¿Ustedes no saben lo que dice la Escritura? ¿Qué no sabían ustedes lo que estaba profetizado del Mesías? Los exhorta a volver a las Escrituras. Y les da un recorrido desde Moisés, desde la ley, el Pentateuco, las promesas hechas al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tal vez narra la historia de cuando el pueblo de Israel fue liberado, cuando Dios liberó a su pueblo de Faraón con las plagas de Egipto. Tal vez vuelva a recordar cuando ese mar fue abierto y todo un ejército, el ejército más poderoso de aquella era, fue destruido bajo el mar. Tal vez recordando cuando el pueblo fue cautivo y se levantaron esos profetas, Jeremías, Isaías, hablando sobre el advenimiento del Mesías. Un recorrido por la palabra de Dios, exhortándolos a que la respuesta está en la palabra de Dios. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Recordemos, hermanos, lo que les hablé al principio. No era un camino de vamos aquí al Oxxo, 2 horas, hermanos. Ya les dije el tramo más o menos para que se lo imaginaran. 2 horas recordando palabra de Dios. 2 horas en que estos hombres
escucharon las promesas de Dios. Al llegar a Maús, se adelantó porque él iba para su destino. Dice el versículo 29, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Ellos tenían necesidad de seguir escuchándolo. Para ellos en ese momento, las palabras que dijo Jesús, aunque ellos no sabían que era el mismo Señor Jesucristo resucitado, era tan importante para sus vidas. Ellos tenían la necesidad de seguir escuchando al Maestro. Había algo en su ser, algo en su interior que los conmovía. Que cada una de esas palabras por el camino los animó, los retó, los despertó. Yo me atrevo a decir que hasta las 2 horas se hicieron ligeras. Maestro, no te vayas. Ven con nosotros. Una necesidad de seguir con el Maestro. Versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Habían estado con él 2 horas y no la habían reconocido. Les exhorta a regresar a las Escrituras, a volver a los profetas, a volver a examinar la palabra de Dios, y no le reconocían. Fue en ese momento de intimidad, el estar en la mesa, la forma en que Jesús tomó el pan, la forma en que Jesús lo partió y la forma en que Jesús se los dio, ellos recordaron. Esa forma, esa manera, ¿cómo nos lo está dando? Él es Jesús. Él es Jesús. Él es Jesús. Es nuestro Maestro. Algo sentíamos dentro de nosotros. Sentíamos que lo conocíamos. Él es Jesús. Versículo 32, y se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. ¿No había algo dentro de nosotros que ardía? Cuando pensábamos que no había más esperanza en nuestro ser, cuando pensábamos que todo había terminado. No ardía nuestro corazón en nosotros. Y esta palabra, hermano, de arde significa encender o quemarse. Pero otro significado también es inquietud por un deseo o por un sentimiento. Jesús en ese camino les había metido esa inquietud, ese sentimiento. Y recordaron ellos tal vez, Él dijo que iba a resucitar. Él dijo que no iba a ser uno más. Él dijo que iba a ser el Mesías, el Salvador de este mundo. Ahora, hermanos, como mencioné también al principio, Lucas es el único evangelio que nos habla de esta historia. Y aunque fue hace más de 2000 años, esta historia se me hace muy semejante a cosas que estamos viviendo hoy en día. Muchos de nosotros podemos sentirnos relacionados con esos dos. Podría decir que usted y yo somos esos dos. Este año pasado y este mes que llevamos de este año, hemos pasado por cosas difíciles. Hemos escuchado testimonios de gente que ha dado gracias a Dios. De gente que ha vuelto a la iglesia. Pero hay gente aún en día, hermanos en Cristo, que son como estos dos, que somos como estos dos. Estamos dando más relevancia a lo que está pasando en este tiempo. Nuestras pláticas son que si la vacuna, que si va a mutar el virus, que si se va a abrir la iglesia, que si vamos a volver,
Que si me voy a casar o no me voy a casar. Que si veré a mis hijos, que si veré a mis nietos. Somos como esos dos en nuestra vida cristiana. Platicando de lo que es del momento. Recordando lo que anhelamos, lo que deseamos. Nuestros planes fallidos que teníamos el año pasado. También somos como estos dos porque ellos tenían un sentimiento de tristeza, pensando que todo había terminado. No lo juzgo, hermano, porque también esto pasó por mi mente. Tal vez muchos pensábamos en que esto no iba a acabar. Tal vez se nos hacía imposible volver a la iglesia. Para muchos fue esa gota que derramó el vaso para irse al mundo. Tal vez ese fue el pretexto ideal, la excusa perfecta, el plan perfecto de muchos para decir, se acabó. Tantos años de servicio en iglesia, tantas conferencias, tantos campamentos, tantos cultos especiales, todo terminó, de nada sirvió. Mira, un virus cerró la iglesia. ¿Dónde está Dios? Todo terminó. No vale la pena. Yo te sigo esperando, hermano, que nos está viendo, que usted vuelva, que usted recapacite, que no sea como estos dos, que tenga un espíritu de tristeza. Es que ¿cómo voy a hacerle ahora? ¿Y ahora cómo voy a servir a mi Dios? Un sentimiento que todo terminó, que no hay marcha atrás y que lo único que nos queda es depender de este mundo. ¿Qué pasaría si en esta noche entrara por esa puerta una persona sin cubrebocas? Entre el hermano Cristian y los hermanos de atrás no daría ni 3 pasos. Y como jugador de fútbol americano lo taquearían, ¡ole! Y lo tumban en el piso y lo sacan. ¿Qué pasaría si él dijera, ¿por qué no me dejan entrar? ¿Por qué todos tienen cubrebocas? ¿Por qué están tan separados? ¿Por qué no hay hermanos de las rutas aquí? ¿Por qué no están sirviendo? ¿Por qué no están tocando? ¿Por qué no está este lugar lleno? ¿Por qué han parado la escuela dominical? ¿Por qué ha parado el evangelismo? Le veríamos y dijéramos, ¿de dónde vienes? ¿Dónde has estado? Esa sería nuestra respuesta. Lo tomaríamos como loco. ¿De dónde viene? Que no sabe que todo lo que está pasando ahorita. Para muchos es un insulto cuando alguien ya lo ve sin cubrebocas. Y entiendo, hermano, no estoy diciendo que no sea bueno, pero hablando sobre esto, hermanos, lo tomaríamos como alguien loco. Pero es Jesús, hermanos. Jesús aún quiere estar en este lugar. Jesús aún quiere seguir manifestando su obra y su poder en nosotros y en nuestras vidas. Esto no ha acabado. Esto no ha terminado. Otra cosa, hermanos, que podemos ver de estos dos es que ellos no entendieron los momentos. Ellos tal vez no comprendieron las formas de Dios. Ellos están dando más importancia, sí, a los clavos en la cruz, sí, a la corona de espinas, sí, a la forma en que fue torturado, en que fue entregado, en los romanos, los sacerdotes, Pero ellos estaban ignorando que gracias a esa muerte, gracias a ese acontecimiento, gracias a la muerte de Jesús en la cruz, estaba completa la esperanza para el ser humano. Cuando Cristo dijo, consumado es, el velo fue partido en 2 y gracias a Dios podemos estar aquí. Nuestra salvación fue completa. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Él fue nuestra propiciación por nuestros pecados. Él siendo justo se hizo injusto por nosotros.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Momento en que Cristo da su último aliento, la salvación empieza. Empieza a ver un camino nuevo de esperanza. Empieza a ver un evangelio para salvación. Y estos hombres, por sus pensamientos, por lo que tenían en su corazón, en su ser, estaban ignorando ese gran acontecimiento, como si no hubiese valido la pena. Ah, sí, Cristo murió, se enterró, se acabó, vamos. No, era el principio, era el comienzo de de una nueva forma de dar a conocer a Jesús. Vemos en el libro de los Hechos, Hechos de la Iglesia o Hechos del Espíritu Santo, cómo empezó todo esto, que aún llega hasta nuestros días. Hermano, no todo ha terminado. No todo ha acabado. Si bien, hermanos, como mencioné, hemos pasado por momentos difíciles, pero lo más importante ya lo tenemos, que es nuestra salvación. Por esa sola razón debemos de estar contentos y agradecidos. Pase lo que pase, venga lo que venga, vengan enfermedades, virus, tragedias, yo soy salvo, yo voy al cielo. Mi salvación está sellada. Tengo un lugar en el libro de la vida, tengo allá mi morada esperándome. No importa lo que venga, soy salvo. Si no llego a tener nada en este mundo, por lo menos tengo lo más importante, mi salvación. Y eso es lo que muchos cristianos hoy en día están ignorando, preocupados por el día de mañana, preocupados por lo que vendrá, pero no les importa, porque ya se han olvidado de que lo más importante es que Cristo los alcanzó, que tienen esperanza de vida eterna. Y más que estar esperando noticias, más que estar causando pánico en redes sociales, más que estar compartiendo noticias falsas, hermano, lo que debemos de hacer es esperar el siguiente acontecimiento, la venida de Cristo, el rapto. Esa debe ser nuestra esperanza. Yo sí creo, hermanos, que esta generación no verá muerte. Creo poder decir, sin desanimar a muchos jóvenes, ¿verdad?, que Cristo viene. Yo sé, hermanos, es difícil. Yo estuve ahí un momento también. Lo pensé. Pero esa es nuestra esperanza. Si el mundo está, como dicen, como gallina sin cabeza, que el cristiano entienda y comprenda que vamos al cielo y esperamos a nuestro Maestro. Para que no estemos como aquellos que no tienen esperanza de vida eterna. Debemos de pensar que Cristo viene por nosotros. Ahora, hermanos, rápidamente, quiero compartir en esta noche que podamos tener el deseo de estos dos y decir, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Quiero hablar, hermanos, en esta noche, rápidamente, cuando nuestro corazón arde. Qué importante es tener un corazón que está ardiendo. Hermano Abdel, no se me olvida, lo tengo muy presente. Yo creo que esa vez tú pudiste haber predicado. La última vez que yo prediqué, hermano, ¿te acuerdas? Fue un domingo en la mañana, el pastor no estaba. Y tú dijiste algo muy importante. El hermano Abdel comentó que la iglesia es como esa antorcha donde tiene muchas maderas. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Lo mencionaste? Y él decía, ¿qué pasa cuando uno de esas ramas o esos troncos avanza? Sí, está prendido y puede avanzar muchos centímetros así prendido. Y puede decir, mira, aquí estoy y estoy prendido, pero en un momento se va a apagar porque no está cerca con los demás. Y yo me quedé con eso y dije, wow, eso es tremendo.
Y así me introdujo ese día el hermano Abder, me acuerdo. Y es, hermano, que es muy cierto eso. Muchos nos hemos apagado. Muchos hemos dicho, la iglesia no es necesaria. Nos hemos conformado a nuestra normalidad de verlo por internet. Y usted sabe, hermano, a qué me refiero. Que nada se va a comparar el estar aquí. Si usted, hermano, viene aquí a la iglesia y no arde su corazón, entonces yo no sé qué más puede hacerlo arder. Yo no sé, hermano. Esta mañana estuvo tremendo y también hoy en la tarde, hermanos, de gente deseosa de que su corazón arda por las cosas de Dios. Quiero hablar, hermano, rápidamente, cuando nuestro corazón arde. ¿Cómo podemos nosotros tener un corazón que se mantenga ardiendo? Número 1, hermanos. Vamos a ver ahí en versículo 27, 25 al 27. Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entraran en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía en todas las escrituras lo que de él decían. Este mundo, hermanos, tiene muchas preguntas. El mundo está lleno de preguntas. Los porqués y los cómo. Si Dios realmente existiera, ¿por qué permite el hambre? Si Dios realmente fuera tan bueno, ¿por qué permiten las injusticias? ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué permite las violaciones? Y el mundo se hace preguntas, pero tristemente no busca las respuestas. El cristiano debe entender que el momento que le entregó su vida a Cristo, cada una de las preguntas que usted tenga, aquí está la respuesta. Estos dos se hacían muchas preguntas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ese hombre tan bueno que ayudó a tantos, que salvó a tantos enfermos, que sacó demonios, cómo es posible que él murió? Y Jesús les dice, la respuesta está en las Escrituras. Hermano o hermana, joven, señorita, no cometamos el error de buscar las respuestas falsas y podridas que este mundo nos ofrece. No te tragues la pastilla, no te comas la mentira de que este mundo te va a dar las respuestas que tú buscas. Las respuestas solamente se encuentran en la palabra de Dios. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Salmos 38:15, por favor, Salmos 38:15. Salmos 38:15. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. El mismo Salmo 86, por favor, Salmos 86:7. Salmo 86:7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Tiempo presente. Llamamos a Dios y Él nos responde. Salmos 20, capítulo 6, por favor. Salmos 20, capítulo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Hermano, usted tiene un Dios que escucha. No tenemos un Dios aquí de imagen. No tenemos a un ídolo. No tenemos una falsa esperanza. Tenemos a un Dios vivo y verdadero que escucha. Ellos no habían reconocido que sus respuestas estaban en la palabra de Dios. Para mantener un corazón que arde, debemos de entender que las respuestas están en la palabra de Dios. ¿Es inevitable el desánimo? Sí, hermano, es inevitable. Es inevitable la tristeza, el dolor, el sufrimiento, el quebranto, es inevitable. En algún momento de nuestras vidas nos va a llegar. Pero Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando se dice que Jesús venció al mundo es porque Él venció la muerte. Él venció a la muerte y nos dio salvación. Bueno, la respuesta siempre va a estar en la palabra de Dios. Si te ha ido mal, si nos ha ido mal,
Preguntémonos, ¿estamos haciendo las cosas bien? Como dice el canto, ¿estamos yendo a su ley? ¿Estamos volviendo a la palabra de Dios? ¿O nos creemos fácilmente las mentiras de este mundo? Yo ayer les hablaba a los muchachos y les decía eso, que cada idea que ahora el mundo quiere meterte, cada filosofía, cada blasfemia, cada cosa errónea que nos quiere hacer creer el mundo. Pero hermanos, debemos estar firmes, debemos de permanecer y buscar las respuestas en la palabra de Dios. Número 2, hermanos, ahí en Juan 6, por favor, Juan capítulo 6. Juan 6. Juan capítulo 6, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os has escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregarle y era uno de los 12. Jesús les da la opción a sus discípulos. ¿Ustedes también quieren irse? ¿No están creyendo? ¿No están comprendiendo el mensaje? Y viene un Simón Pedro diciendo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Nosotros hemos comprendido que contigo lo tenemos todo y sin ti no queremos nada. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos si no es a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si queremos mantener un corazón que arde, debemos de valorar la compañía de Jesús. El pastor nos ha enseñado estos domingos de la importancia de mantener esa estrecha relación con nuestro Dios. Que no es algo que sea de moda, no es algo que sea de temporada, no es algo solamente de principio de año, de que sí, con esa emoción tomamos la Biblia en Génesis 1, pero ya para esta fecha ya nos perdimos, ¿no, hermanos? Es algo constante, algo permanente, es algo que necesitamos día tras día, estar en comunión estrecha con Jesús. Los discípulos a este punto ya habían entendido, ya habían comprendido que sin Jesús ellos eran nada. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué más podremos hacer? ¿A quién más podremos acudir? Si solamente tú eres nuestra salvación. Apocalipsis 3:20, hermanos. Yo sé, un versículo muy conocido. Y posiblemente uno de los versículos que apliquemos en el plan de salvación. Pero si algo habla de comunión en la Biblia estrecha, es este versículo, hermanos. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo sé, hermanos, le recibimos a Jesús en nuestro corazón, pero nos podemos enfriar, nos podemos apartar. Y él sigue tocando la puerta, siendo un caballero. Muchos cristianos lo han dejado fuera. Está dispuesto, yo estoy a la puerta, estoy tocando. Me encanta esa frase, hermanos, que dice, entraré a él y cenaré con él. No hay algo más íntimo, no hay algo tan hermoso que una cena con alguien que tú amas, con alguien que es agradable a ti. Yo sé, aquí en este lado del mundo, una cena es ir a los tacos y vámonos, ¿no? Pero allá en Oriente es algo muy especial. Son cenas de horas, hermanos, horas. Y es lo que quiere Jesús, que pasemos horas con Él. Que valoremos la compañía de Jesús. Que sea ese primer aliento en la mañana.
que veamos siempre en nuestra vida su mano. Valoremos, hermanos, la compañía de Jesús para que nuestro corazón no deje de arder. Un cristiano que ha dejado de leer su Biblia no me puede decir que tiene ardor en su corazón. Un cristiano que ha dejado de orar no me puede decir que tiene ardor y pasión por su Dios. Debemos de valorar la compañía de Jesús. Con Jesús lo tengo todo y sin Él no soy nada. Número 3, hermanos, Salmo 119. Salmo 119, 37. Salmo 119, 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Y Habacuc 2:2, por favor, hermanos. Habacuc 2:2. Habacuc 2:2. Perdón, 3:2, hermanos, perdón. 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos, para mantener un corazón que arde, ocupamos no dejar que esa llama se apague. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y este versículo no pasa de moda, hermanos. Es algo constante. Haz arder mi alma, dice el himnólogo. Qué fácil es, hermanos, apagarnos. Si no tuviéramos los elementos que ahora conocemos como un soplete, un encendedor, ¿qué tan difícil sería hacer fuego? Tal vez trayendo madera a que prenda. Y tal vez batallaríamos bastante para hacer fuego. Y cuando por fin viéramos eso ya encendido, avivado, ¿qué tan fácil es apagarlo? Solamente con un bote de agua tal vez, y se acaba. Hermano, no dejes que nada apague el fuego. No dejes que nada apague tu fuego. No dejes que el diablo te diga, ¿ya para qué vas a la iglesia? Pues velo en casa. ¿Ya para qué te desgastas? ¿Ya para qué sirves? ¿Ya para qué te preparas para servir a Dios? ¿Ya para qué estudias? ¿Ya para qué trabajas? Que no escuchemos esa frase de apagar el fuego. Que sea algo que se mantenga encendido en nuestro ser. Algo que podamos verlo día con día. Que podamos ejercitarlo en la palabra de Dios. Que cada mensaje, cada enseñanza, sea ese impulso, sea esa gasolina, sea esa chispa para poder seguir en este camino. Que sea algo vivo, algo intenso. Que nada ni nadie nos lo pueda apagar. Yo creo que no hay uno de los placeres tal vez más satisfactorios para el diablo es eso, ver un cristiano apagado. Te tengo apagado, te tengo sentado, te tengo neutralizado. ¿Por qué, hermanos? Porque dejamos que eso se apague. No escuches la mentira, hermano. No escuches lo que este mundo nos dice. Que el fuego en ti no se apague. No importa tu edad, no importa tu condición, Dios siempre quiere que nuestra llama esté encendida en Él. Y por último, hermanos, número 4, ya para terminar. ¿Cómo mantener un corazón que arde? Versículos ahí mismo en Lucas capítulo 24. Empezó con una historia triste, 2 hombres que iban en el camino contando una historia de un salvador, de un libertador que no llegó, retados por un hombre que iba en el camino. Las palabras de él los animó, los reanimó, los convenció, los redireccionó. Y cuando ellos sentían que su corazón ardía,
No les quede otra más lo que dice ahí el versículo 33. Y levantándose en la misma hora, no mañana, no pasado, no en un mes, en esa misma hora volvieron a Jerusalén. ¿Se acuerdan cuánto era de camino, hermanos? 2 horas. Había un ardor en ellos de testificar, de decir, mi Cristo está vivo, Jesús resucitó. Y esas 2 horas yo creo que hasta corriendo, hermanos, se vinieron. No había Uber, no había taxi, no había camiones. Caminando. Tal vez un caballo, me puedo imaginar yo. Pero era tanta la necesidad de testificar. Y hallaron a los 12 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, y ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir, ¿qué? El pan. Cuando nuestro corazón arde, hermanos, vamos a testificar de nuestro Cristo. Usted no me puede decir que su corazón está ardiendo cuando no movemos ni el más mínimo músculo por hablar a alguien de Cristo. Este viernes no pude, la semana pasada, el otro viernes, tuve la oportunidad de ir aquí al Tianguis con mi suegro, otros hermanos. Y algo muy personal, hermanos, yo sí sentía o iba con ese espíritu tal vez de la gente no me va a aceptar el folleto. Yo sí sentía eso y dije, bueno, a ver cómo nos va. Toda la gente quería aceptar, hermano. No hubo ni uno solo. Y la gente me decía, gracias. Y dije, wow, tenía mucho que no sentía esto. Yo iba tal vez con ese espíritu de, no, me lo van a rechazar, ¿no? Gracias, decían, gracias. La gente aún, hermano, está necesitada de seguir escuchando palabra de Dios. Cuando nuestro corazón arde, hermano, será tan grande que podremos testificar a otros. Vamos a irnos a 1 Corintios, por favor, 1 Corintios 15, 14, hermanos. Nuestro evangelio no es un evangelio de un personaje, un profeta que fue bueno y murió y se quedó en su tumba. Nuestro evangelio es un evangelio poderoso para salvación. 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Gracias a Dios que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra predicación no es en vano. Que aún en este tiempo, aún en esta época, almas aún siguen siendo alcanzadas por el poder del evangelio. La promesa de Cristo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Con nuestro corazón arde, estaremos dispuestos a testificar a otros que nuestro Cristo vive. Quiero terminar, hermanos. Quiero leer este himno. Es uno de mis himnos favoritos. Y lo estoy mencionando ahorita, pero ahorita quiero leerlo todo. Porque este himno habla de muchas cosas que dice este pasaje, de lo que hemos hablado. Es el himno Haz arder mi alma. Quiero leerles cada una de sus letras. Dice, haz arder mi alma en tu ley, Señor, y tu voz divina pueda yo escuchar. Muchos en tinieblas siguen el error. Quiero con tu gracia hoy testificar. Haz arder mi alma por el pecador. Tu pasión yo sienta para trabajar. Llena hoy mi vida con tu santo amor y seré obediente a tu voluntad. Haz arder mi alma en virtudes hoy, pues errante andaba en mi necedad. Nada es importante más que tú. Señor, hazme fiel testigo de tu gran verdad. Haz arder mi alma. Hazla arder, oh Dios. Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas claman por tu voz. Haz arder mi alma por tu compasión. Que esta noche, hermanos, ese es el deseo. Que a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias, no seamos como esos dos en el camino de Emaús. Y si usted se encuentra, hermanos, en esta situación, déjeme decirle, hay esperanza. Volvamos a las Escrituras,
valoremos la presencia de Cristo en nuestras vidas, la comunión con Dios, que nada ni nadie le apague ese fuego y que podamos seguir testificando a otros de Cristo. Un camino llamado Emaús. 2 hombres que nunca se imaginaron que en ese camino sus vidas cambiarían por completo. Y amigo, amiga que nos está viendo por la transmisión aquí en la iglesia, hay un Cristo que todavía quiere buscarte. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú puedes tomar una decisión esta noche de también tener esperanza de vida eterna. Vamos a orar. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias, Señor. Padre, lo que en mi humanidad no haya podido explicar, no haya podido, Señor, expresar, que tu Espíritu Santo lo haga. Bendice, mi Dios, cada vida, cada corazón de mis hermanos. Les amo cada uno de ellos, mi Dios, y Señor, fue lo que pusiste en mi corazón. Gracias por hablarme primeramente a mí. Y Señor, haznos entender que no importa nuestra edad, no importa nuestra condición, no importa lo que seamos, necesitamos hacer que nuestra alma siga ardiendo. Necesitamos, Señor, reconocer que nuestra vida cristiana no acaba aquí. Que mientras tú no vengas por tu amada iglesia, la encomienda es seguir testificando a todo el mundo, a toda criatura. Padre, bendice este mensaje, cada corazón y cada decisión. Dejo la invitación a nuestro pastor. Todo cerrado, tu cabeza inclinada. ¿Cuánto podríamos decir? Yo necesito que vuelva a arder mi alma por el deseo de servir a mi Dios. Que pueda arder mi alma con un deseo de hablarle a otros de Cristo. Que vuelva a arder mi alma por un deseo por las Escrituras, por un deseo de estar en la presencia de Dios y de tener íntima comunión con Cristo. ¿Cuántos podrían decir en esta noche, pastor, ore por mí? Yo quiero que ese deseo esté en mi corazón. A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. Amén. Muchas manos. Si tú quieres pedirle, está bien, adelante, puedes hacerlo de rodillas si quieres. Si quieres ahí sentado, está bien también. Mi amigo, mi amiga, señor, señora, joven, señorita, si usted todavía no tiene a Cristo, si Cristo no está en su corazón, usted está perdido, está perdida. Usted necesita a Cristo. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo vino no a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a este mundo para pagar el precio de su pecado y de mi pecado, y murió en la cruz para salvarnos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, mi amiga, si usted todavía no le entrega su vida a Cristo, ¿qué espera? Entréguele su vida a Cristo. Haga del Señor Jesucristo su Salvador personal. Gracias, Dios. Gracias por hablarnos, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver en esta maravillosa historia que se nos ha predicado la gran necesidad y muchas veces el estado que estamos como esos 2 discípulos, desalentados, tristes, desanimados, pensando que todo había acabado. Pero no, Señor. Tú resucitaste con poder y estabas allí para volverlos a animar con las Escrituras y que su alma pudiera arder otra vez, estar prendida, estar encendida para que te vuelvan a servir y ser un testimonio fiel. Así nosotros también. Muchas veces esta pandemia ha venido a apagar nuestro deseo, a apagar nuestra alma para que ya no te sirvamos. Pero debe ser todo lo contrario, Señor. Ayúdanos, que nos levantemos confiando en ti, con nuestra alma encendida con el fuego y el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra, y podamos ser usados por ti, por tu Espíritu, para hablarle a otros de Cristo. Ayúdanos, Señor. Prende fuego en nuestra alma. Prende fuego, Señor, de tu Espíritu. Te lo pido en Cristo. Amén y amén.